preguntas mucho más relevantes en esta situación. Así que, doctor, creo que es un tema que la gente no conoce mucho. Usted es neurólogo, Rainier Rodríguez. Vamos a hablar de esclerosis múltiple, que es una de las ramas que ve pues, la neurología. Así que aquí tenemos que el en vivo este se va a mantener arriba 24 horas para que usted lo pueda compartir y yo luego también voy a poder quizás compartir unos clips en las otras redes sociales para que la gente esté pendiente. Y también, por supuesto, pueden compartir la transmisión y recordar que pueden hacer comentarios o preguntas, aprovechando que el doctor está dando su tiempo totalmente para ayudar a los demás. Y esto es muy agradecida con él por esto. Así que vamos a conversar sobre el tema, como les decía, que forma parte de mi vida como paciente de esclerosis múltiple que soy. El año pasado, en agosto, tuve una recaída. En esta ocasión, con la recaída que tuve, se me doblaron la lengua a la mano derecha y también los labios se me bajaron. En ese momento, doctor, pensé que tenía una parálisis facial y no fue hasta que pues, me volvieron a hacer todo el procedimiento y ya me dijeron en ese momento que tenía la condición. De hecho, me ha sorprendido muchísimo que gente me ha dicho que no se sabe que tenían en su momento. Es una condición que todavía se está estudiando y gente que dijeron que tenía esclerosis múltiple que realmente no tenía la enfermedad. Así que vamos a aprovechar que estamos también en el mes de mayo, que es el mes de la esclerosis múltiple a nivel mundial, y vamos a hablar al respecto. Así que ya saben, el doctor Reinier nos acompaña. Vamos a hablar. Cuéntenos un poco en términos sencillos para la gente, para que la gente comprenda en qué consiste la esclerosis múltiple y cómo afecta a las personas. Sí, bueno, la esclerosis múltiple, para ponerlo en un término lo más sencillo posible, es una enfermedad que es una enfermedad inflamatoria, o sea, se caracteriza por una inflamación del sistema nervioso central. Es una enfermedad muy particular porque solo afecta al sistema nervioso central. Hay otras enfermedades, por ejemplo, como la artritis reumatoide, que la gente tiene inflamación en las articulaciones y las rodillas y las caderas. Pero bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad que se caracteriza por tener una inflamación continua al sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos del cerebro y de la médula espinal. Entonces, esta inflamación no para, es una inflamación que desde que se hace el diagnóstico, y a veces tú lo comentabas, es una enfermedad que a veces toma tiempo en hacer el diagnóstico porque sus síntomas a veces pueden ser un poco bizarros y extraños y el paciente se siente mal y no es una cuestión de mal diagnóstico, sino que a veces esta enfermedad es un poco traicionera y no es tan clara. Hay gente a la que tiene un síntoma muy clásico, quizás como el que te pasó a ti, pero hay otros que tienen síntomas un poco inespecíficos a lo largo de muchos años y eso entonces confunde un poco a los médicos y no se hace. Entonces, esta inflamación es lo que caracteriza a la etapa inicial de la enfermedad y esto es con lo que nosotros los neurólogos luchamos y por lo que es tan importante hacer un diagnóstico temprano, porque esta inflamación, si uno la controla, también lo que puede hacer es que a largo plazo uno puede controlar también la fase degenerativa de la enfermedad, que es la otra parte de la enfermedad. ¿Y cómo pasa esto? El sistema nervioso un poco se cansa de pelear con la inflamación y entonces ya no se logra recuperar. Tú bien lo decías, tuviste tu primer brote y tú te recuperaste al 100%. Eso quería decir que tu enfermedad estaba empezando y que tu sistema nervioso era capaz de regenerarse casi al 100%. Pero si uno no pone un paro o no hace una parada de esta inflamación, ¿qué va pasando? En el tiempo esas recuperaciones van a ser cada vez menos y entonces van dejando una discapacidad que se va acumulando en el tiempo. Y entonces llega un momento en el que la capacidad del sistema nervioso de regenerarse o de recuperarse se pierde. Y entonces es la etapa ya degenerativa de la enfermedad, donde el paciente empieza a progresar a una discapacidad continua. El paciente no tiene brotes muchas veces y lo que siente es que cada vez se va sintiendo mal. Entonces, Claro. por eso nosotros hacemos tanta hincapié en que tenemos que tratar la enfermedad temprano y muchas veces fuerte.
para atacar esa inflamación y dejarle al chance al sistema nervioso a que se mantenga con esa capacidad de recuperarse ante los brotes. Ahora, por ejemplo, yo no sentía síntomas ya como la primera vez que me dio duro, pero sí, sí, por ejemplo, calambres. Los calambres no se te van. Siempre tienes unos calambres, una molestia en ese momento, que sí tengo que decirlo. Pero es como usted dice, o sea, son diferentes síntomas. Ah, por ejemplo, Mili me contó que a ella le pasaron totalmente diferente a los míos. No se Ujú. sabe realmente, no sabemos cómo explicarlo a la gente lo que sentimos porque no se sabe, no sé cómo explicarlo. Y definitivamente yo siento que uno se pone mejor cuando uno es positivo. Cuando uno tiene una vida positiva es algo, no sé si decirlo mágico, pero te sientes bien. Tienes que Claro, tener buena actitud y por supuesto tomar tu medicamento que te claro. ayuda. Hay diferentes tipos de medicamentos para esto, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos decirle a la gente que nos está viendo cuáles son las señales de alarma? Ok. Y también pueden variar de doctor y de qué manera, y si pueden variar, ¿no? Sí, las clásicas manifestaciones de la enfermedad este, se caracterizan por afección de la visión. Muchos pacientes debutan con una cosa que llamamos neuritis óptica, que es una inflamación del nervio óptico, y el paciente lo que siente es dolor en el ojo y que no ve bien de ese ojo. Hay inflamación de otras partes más profundas del cerebro, que en muchos casos lo que se manifiestan es una alteración como la que tú tuviste. Quizás una mitad del cuerpo no funciona y la otra sí. Y eso es un signo de Exacto. alarma. O sea, eso en un paciente joven que empieza a sentir esto y que tiene un síntoma así, que un lado está bien y el otro no está bien y que dura más de un día, eso necesitas ir a ver a un neurólogo lo antes posible porque no es normal que en más de 24 horas tú sientas, por ejemplo, la mitad del cuerpo dormida y la otra no. Eso no es normal. Por supuesto. Hay otros síntomas que producen visión doble, esa es otra que empieza, el paciente se despierta un día y empieza a ver doble y dice, no, estoy viendo dos televisiones, estoy viendo dos semáforos, dos policías. Entonces eso es algo que ya te tiene que llamar la atención. El otro es un episodio de vértigo intenso que no se quita, que el paciente siente que está mareado constantemente y que muchas veces no empeora con la posición, como tiene que ver muchas veces con el oído, sino que el paciente está muy inestable y muy mareado y dice, no, no importa si me acuesto, me pongo de lado, me pongo de cabeza, como sea, siempre estoy mareado. Eso es otra cosa. Y el último signo de alarma, yo siempre le digo a los pacientes, es el control de los esfínteres. O sea, si empiezas a tener problemas para orinar, una mujer o un hombre joven que tenga problemas para orinar o que aparezca un problema para orinar, que la orina se sale rápidamente o que no te da chance de llegar al baño o que tengas problemas que tienes que empujar mucho para orinar, ahí hay algo que no anda bien. Entonces, quizás esos serían los signos de alarma más importantes para saber. Hay otros síntomas que demoran mucho el diagnóstico, como la fatiga. La fatiga es algo muy inespecífico. Entonces la gente se puede sentir muy fatigada durante años y decir, bueno, pero yo fui al médico muchas veces y me dijeron que no todo estaba bien. Pero la fatiga puede estar en muchas enfermedades y es algo un poco inespecífico, por ejemplo. Entonces, eso es complicado. Esos síntomas a veces hay alteraciones del estado de ánimo que también se asocian a la enfermedad. Eso también es muy difícil a veces lograr amarrarlo con la enfermedad. Y yo pienso que esos serían como los síntomas generales que hay que tener, perdón, que hay que tener en cuenta, ¿no? Muy interesante. Y eso es bueno porque estamos tratando de que la gente que tenga, y me quedo con eso de que mientras más rápido lo puedes tratar, mejor vas a estar. Mejor vas a tener Claro. una expectativa. Y eso es Sí, así. uno no debe tener miedo a empezar un tratamiento porque el tratamiento en la actualidad, cada vez estamos mucho más interesados en controlar la inflamación a lo que cueste, ¿no? O sea, lo más importante es proteger al sistema nervioso que no se siga inflamando. Eso es la base del tratamiento actual. ¿Y esta es la única enfermedad que inflama el sistema nervioso que se conoce hasta ahora o hay otras más? Hay otras enfermedades que inflaman el sistema nervioso. Decimos nosotros, hay primas de la esclerosis múltiple. En Panamá hay una prima de la esclerosis múltiple que está ganando mucha relevancia últimamente, que se llama neuromielitis óptica,
Después quizás Ah, no con tiempo sabía. pudiéramos hacer otro Instagram Live Claro de que esa sí. enfermedad, que es una enfermedad bastante compleja y con mucha discapacidad en mujeres sobre todo. Entonces, sí, es una prima, por ejemplo. Y hay otras enfermedades como lupus, enfermedad de Sjögren, que es otra enfermedad autoinmune, que ven más bien los reumatólogos, que también dentro de ellas mismas, ellas pueden atacar al sistema nervioso central e inflamarlos. Pero esas otras tienen síntomas más sistémicos. Por ejemplo, el lupus también te afecta a las articulaciones, te afecta al riñón, te afecta al pulmón. La única que es como muy específica es la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica, que es otra que estamos viendo cada vez más frecuentemente en Panamá. Ok, excelente. Pruebas, detección a tiempo, definitivamente cómo se puede perfeccionar una detección a tiempo y cuándo la detención es tardía e irreversible. Cuándo el paciente ya no puede, porque son diferentes etapas, no sé cómo explicarlo. Sí, yo lo que podría decirte que la detección a tiempo tiene que ser dos cosas. Van a acompañar una, el examen físico y clínico del neurólogo, eso es vital. O sea, el paso más importante de un paciente con sospecha de esclerosis múltiple es llegar lo antes posible a un neurólogo. Y la otra parte importante del diagnóstico es la resonancia magnética. Con esas dos cosas, nosotros la mayoría de las veces los neurólogos, podemos tener un diagnóstico bastante preciso de la enfermedad. O sea, la experticia del neurólogo más una resonancia magnética sirven muchísimo y son muy buenas para hacer el diagnóstico. A veces hay Y otras cosas que se... Ajá, hay el otras, líquido, para allá iba, sí. Hay cosas que se agregan a veces un poco, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, que es la punción lumbar, eso ayuda mucho porque nos da un norte también de cómo se va a comportar la enfermedad, por ejemplo, eso ayuda. Hay otros estudios que son de neurofisiología, que es un poquito más complejo, que son potenciales evocados, que a veces también se hacen. Entonces, pero las dos herramientas principales son el examen físico de la parte del neurólogo y la resonancia magnética. Esas dos cosas son vitales son vitales para saber para hacer el definitivamente. diagnóstico temprano. El diagnóstico Y, tardío es la parte que nunca quisiéramos ver. Son pacientes que han estado teniendo brotes toda la vida y que quizás por alguna razón no llegaron a ver a un neurólogo. por Sí miedo, tengo ¿no? Por miedo. miedo o quizás hay gente vamos, por alguna razón los síntomas son un poco sutiles y no les hacen caso y ya vemos al paciente con una enfermedad que quizás pasó a lo largo del tiempo y que no se hizo el diagnóstico. Eso sí te tengo que decir que eso es cada vez menos frecuente. Nosotros cada vez más hacemos más diagnóstico de esclerosis múltiple. O sea, cada vez somos más buenos haciendo diagnóstico, así que eso es una parte buena. Aparte de que estamos haciendo más diagnósticos, también tenemos más medicinas. Entonces, la enfermedad está pasando por una etapa buena, si es que se puede llamar así, dentro Claro. de opciones de tratamiento y opciones diagnósticas. Y eso es muy positivo e Total. importante para las personas que tenemos esa situación. Hablamos de las pruebas para detectar. ¿Por qué el médico adecuado es el neurólogo? Para que la gente lo entienda, porque a veces no saben realmente por qué el neurólogo es la persona que tiene que hacer esto. Sí, a ver, no es porque yo sea neurólogo, pero nosotros estamos entrenados para ver hasta los síntomas más sutiles de la enfermedad. O sea, hay cosas que pueden pasar desapercibidos para quizás otras especialidades que no están viendo en el día a día esta enfermedad y puede ser que pase desapercibido. Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad propia nuestra, tanto desde el diagnóstico como el tratamiento, como el seguimiento. Entonces, sí, creo que el tener un seguimiento con un neurólogo mejora el pronóstico de tu enfermedad. O sea, si tienes esclerosis múltiple, debe ser seguido, o sea, diagnosticado y tratado por un neurólogo, porque nos hemos formado para eso y estamos continuamente en la búsqueda de nuevas cosas y entrenamientos y lo demás. Entonces, creo que sí, creo que eso es lo que justifica que sea un neurólogo el que lo haga. Pero no es una enfermedad muy común. Por ejemplo, yo leía que a nivel mundial hay 2,5 millones de personas que tienen la condición y también en Panamá 450 más o menos.
¿Por qué no Sí, es tan común? Panamá es, hay una diferencia. Hay países de baja incidencia. Panamá es un país de baja incidencia de la enfermedad. ¿Ok? Los países no, los países que están al norte de nuestro hemisferio, todo lo que es de Estados Unidos hacia arriba y toda Europa, sobre todo los países de Escandinavia, ellos tienen una alta prevalencia de esclerosis múltiple. Por ejemplo, Finlandia tiene mucha esclerosis múltiple, los canadienses, los estadounidenses. Entonces, nosotros somos un país de baja prevalencia, por eso en Panamá no hay tantos Somos casos. especiales, somos Sí, especiales. y Somos del realmente no. trópico. Exacto, se piensa que tiene que ver, hay una teoría, pero eso lo pongo así como una teoría, que tiene que ver con la exposición de la vitamina D. Pero si tú vas a la calle y le haces un muestreo de vitamina D en Panamá a la gente, puede ser que haya gente que nunca vaya a tener esclerosis múltiple y tenga la vitamina D baja. Entonces, sí creemos que hay algo en el ambiente, en esta zona, que son más calientes, que nos protege contra la enfermedad y que lo hace menos frecuente. ¿Sí? Pero no estamos claros Interesante. bien, no estamos claros si tiene que ver con el sol, si tiene que ver con las estaciones, no lo sabemos. Sí, porque por ejemplo, yo una época de mi vida tomé sol, pero para matar. O sea, desde niña como hasta, como loca. Ya después dejé de Sí, tomar tanto sol. En sí. el caso, ahí dice Georgina que si puede ir a su cita el 22, ahorita mismo con el tema de lo del COVID. Ok, la verdad ahorita mismo con el COVID, en el complejo estamos prohibiendo la ida, sobre todo pacientes con esclerosis múltiple, porque están tomando medicamentos que alteran un poco la inmunología. Entonces, lo que estamos haciendo, y aprovecho esto, es que todos los pacientes nuestros que tienen cita y que la cita está programada, nosotros estamos surtiendo el medicamento. Hoy voy a poner un ejemplo. Georgina toma fingolimod. Bueno, nosotros estamos metiendo a la receta electrónica Fingolimod para Georgina, somos hermanas, yo también tomo fingolimod. Me toca entonces también. lo que estamos haciendo es eso, estamos llenando las recetas electrónicamente para poder darle las pastillas o en caso de los interferones o las otras cosas, nosotros nos estamos poniendo en contacto con los pacientes para asegurar el suministro de los medicamentos. Sí. Y ahora que hable esta doctor, que esto es importante, que todos queremos saber, en base al COVID-19, ¿cómo es la situación de los pacientes de esclerosis múltiple en cuanto al riesgo de contagio? El COVID-19, los pacientes que tienen esclerosis múltiple, vamos a dividirlo en dos. Hay pacientes que tienen terapias que los ponen en bajo riesgo de complicaciones con el COVID. Esas terapias son los interferones, que son las que son inyectables, y hay otro medicamento que hemos visto que tiene un menor riesgo o un bajo riesgo, que son orales, pero esos no son tan frecuentes en Panamá, que es uno que se llama teriflunomida. Hay algunos pacientes que los usan, pero ese todavía no está en el Seguro Social. Ese es un riesgo bajo también. Y hay otras medicinas que también se pueden usar, y como el natalizumab, que es un medicamento que se pone intravenoso, que se ha visto que por su mecanismo de acción mantienen las defensas del paciente lo suficientemente fuertes como para defenderse. Entonces podríamos decir que ese grupo de pacientes es un riesgo bajo de complicaciones por coronavirus. Ah, O sea que, por ejemplo, sí, yo que tomo fingolimod, la dura vamos por ahí. realidad, pues. Entonces, sí, entonces hay otros medicamentos que sí tienen un efecto directo sobre el sistema inmune y sobre todo que bajan el conteo de linfocitos. Entre ellos está el fingolimod, el ocrelizumab y el alemtuzumab, que son quizás los más importantes que tenemos en Panamá, que bajan el conteo de linfocitos. El fingolimod y el ocrelizumab están puestos como de riesgo intermedio, pongámoslo así, y el riesgo más alto está en el alemtuzumab.
Hay otro medicamento nuevo que acaba de llegar a Panamá que se llama Cladribine, que también está dentro del riesgo intermedio. Y lo que pasa es que ellos bajan un poco el número, el conteo de linfocitos que tienen los pacientes en la sangre. Entonces este es un grupo que yo decidiría que a este grupo es el que debe maximizar sus esfuerzos y sus recomendaciones en protegerse. Esas recomendaciones son las recomendaciones básicas que da el Seguro Social. Uno es distanciamiento físico, no puedes estar a más de 2 metros de otra persona, y eso tiene que ser estricto. Dos, lavarse las manos la mayor cantidad de veces al día que se pueda. Tres, usar una mascarilla cada vez que vayas a salir a la calle. Y creo que con esas tres cosas, lavarte las manos o usar gel alcoholado, ponerte tu mascarilla, mantener el distanciamiento social, distanciamiento físico, eso yo creo que debe ser suficiente. No quiere decir que los pacientes que usen interferón están para libre albedrío, no, mis recomendaciones es que tomen las mismas, aunque tengan un medicamento de bajo riesgo, tienen que cuidarse igual que los que toman, por ejemplo, fingolimod, porque nosotros realmente no sabemos. Estos son teorías con nosotros recomendaciones de expertos en esclerosis múltiple, pero nosotros realmente no sabemos cuál es el desenlace que puede ocurrir si un paciente con interferón se infecta con coronavirus. Hay casos en cada uno reportados. Sí, sí. Hay casos reportados en los diferentes medicamentos en la literatura actual, o sea, hay pacientes que toman fingolimod y que han estado infectados, hay algunos que les ha ido bien, otros no tan bien, pero lo que podemos saber y lo que hemos visto es que los pacientes actualmente en terapia no se están viendo como un grupo de afección fuerte. O sea, nosotros podemos decir que los pacientes con esclerosis múltiple no están siendo un grupo blanco, un grupo muy sensible que haya generado una preocupación, pero esto no debe transmitir una falsa seguridad, ¿no? O sea, nosotros seguimos haciendo la recomendación de que hay que cuidarse mucho, pero lo que tenemos de evidencia es que con las medidas que están recomendando la Organización Mundial de la Salud, con esas medidas, si se llevan al pie de la letra, el paciente debe estar seguro. Excelente, pero eso le iba a preguntar, por ejemplo, una persona que tenga que, cuando se levante la cuarentena, que todavía no sabemos cómo va a ser ni cuándo va a ser, si una persona trabaja en una oficina y tiene esclerosis múltiple, no debe ir, ¿cómo debe hacer para que haga su vida? Porque hay que ser honesto, Claro. la salud es lo primero. Claro, eso es una muy buena pregunta. Realmente, y es difícil la respuesta porque de nosotros como neurólogos, por ejemplo, yo no puedo controlar los ambientes de trabajo, por ejemplo. ¿Cuál sería un ambiente de trabajo ideal? Un ambiente de trabajo que mantenga los espacios y las separaciones entre personas. Un lugar que tenga espacios lo suficientemente grandes a la hora de comer para que no estés por lo menos todo el mundo debe comer a más de 2 metros uno de otro. Todo el mundo debe llevar una mascarilla, todo el mundo debe tener la oportunidad de lavarse las manos por lo menos unas 5 o 6 veces al día mientras está en la oficina. Evitar al máximo la mayor posibilidad de aglomeraciones. ¿Y usar mascarillas? Mascarillas sí, totalmente. Sí. Y un control de temperatura en todos los trabajos. O sea, que tú si tú trabajas en una oficina en el que respeta el espacio, tiene las medidas para la gente de temperatura, yo creo que eso es un lugar que podríamos decir seguro, ¿no? Ahí dice, ¿qué vitamina podemos tomar de fingolimod? No leo bien aquí. A ver, doctor, vitaminas Sí, recomendadas que podamos tomar de fingolimod. Es sí, cierto que no terminé de sí. leer. Ajá. Sí, como que si hay algún suplemento alimenticio que podamos usar como para ayudar. Realmente las vitaminas no importan tanto. En esclerosis múltiple en general, como recomendación, hay que suplementar vitamina D, ¿no? Si hay alguna historia en el paciente de tener niveles bajos de vitamina D, entonces
sí puede retomar el suplemento de vitamina D. Sería lo que yo recomendaría en cuanto a vitaminas. Que si vitamina C, que si las otras, realmente no creo que valga la pena y no creo que vaya a hacer ninguna diferencia. Y siguiendo con lo de la exposición del trabajo, si hay un trabajo que es realmente inseguro, pues en ese caso yo sí diría que hay que tomar las precauciones. Y aprovecho algo que alguien que preguntó ahí de agregar. Una cosa que sí quiero dejar claro es que nosotros no estamos recomendando la interrupción de ningún tratamiento ahorita mismo de esclerosis múltiple. O sea, si usted es un paciente que tiene esclerosis múltiple y está en su casa y está sano y no tiene ninguna enfermedad y está bien, siga tomando su medicina, porque entonces hay un riesgo de si tú suspendes por miedo a que te vaya a dar COVID, pues vayas a tener un brote, una recaída de la enfermedad. Entonces ahorita mismo nosotros, Cuando, cuando salga, por ejemplo, la vacuna para el futuro, nosotros nos vacunamos e inmediatamente podemos tener una vida normal. ¿Cómo sería eso? lo primero es ver el tipo de vacuna que va a salir al respecto, ¿no? Recordar siempre que las vacunas con virus vivo en esclerosis múltiple, algunos pacientes están, o sea, están contraindicadas. Por ejemplo, los pacientes que tienen fingolimod, cladribine, ocrelizumab, alentizumab, ese grupo de pacientes, los virus vivos no se pueden inyectar. Entonces habría que ver y ver cuando salga si es un virus muerto, si es un virus vivo pero atenuado. Entonces ahí habría que hacer las evaluaciones para ver el tipo de vacuna que al final salga. Entonces, sí, definitivamente que me imagino que parte de la decisión va a ser tomada en eso, pero sí, una vez que te vacunes, a mí me parece que al final la vacuna es lo que nos va a ayudar a volver a ser 100% como era nuestro mundo antes. Eh, Pero y yo creo sí, que no va a ser igual de todo, ¿no? En la parte laboral se va a dar mucho teletrabajo, van a cambiar muchas cosas. Porque, por claro. ejemplo, en general, gente que tuvo cáncer, pregunto, gente que tuvo cáncer anteriormente, que está recuperada, otro tipo de situaciones, también son propensas a que puedan tener este tipo de problemas, además de la esclerosis múltiple. ¿A qué problema te refieres? Por ejemplo, si tuve cáncer y me recuperé, una persona que tuvo cáncer y que se libró del cáncer, ¿puede ser propensa o es más peligroso o no tiene nada que ver? El COVID. ¿Te refieres Sí, al COVID? Bueno, si tú ya te recuperaste del cáncer, probablemente eso ya, tu sistema inmune probablemente ya se recuperó. El riesgo más grande es mientras tú estás recibiendo la quimioterapia, que es lo que pone en problemas a tu sistema inmune, que es lo que quizás te ponga un poco en desventaja con el virus. Así que yo diría que al tener una curación en cáncer, probablemente el riesgo baja, pero también hay diferentes escenarios, porque puede ser que tú te hayas curado el cáncer o hayas terminado quimioterapia hace 6 meses. Ese paciente evidentemente está en un riesgo mayor que no el que hace 7 años ya está libre de cáncer, que va una vez al año a ver al oncólogo. Ese sería totalmente diferente, ¿no? Aquí ahí tengo alguien otras preguntó. preguntas. Ahí alguien dice, si un paciente con MS o esclerosis múltiple que se movió, es que mucha gente conectándose, así que se van rápido las preguntas. A ver, la verdad es que es un tema que la gente, ahí se fue la pregunta, no la puede leer, la gente está, Ahorita hay mucha vemos. gente conectada. Ahorita, si la puede hacer de nuevo, con mucho gusto. Otra de las preguntas que tenía, bueno, en este caso yo digo que en resumen, por lo menos por un tiempo, las personas con esclerosis múltiple deben hacer mucho teletrabajo, tratar de cuidarse al máximo y si van a salir o tienen que salir por alguna situación, evitar tumultos, evitar, por ejemplo, pregunto yo, malls, ¿qué otra cosa? ¿Qué hacen por las escuelas, si trabajan en una escuela, etcétera, Sí, ¿no? alguien pregunta de factores genéticos. No, Diferencia entre EAD y esclerosis. diferencia entre, ¿qué se referirá con EAD? Creo que es la esclerosis múltiple que es, tiene otro nombre ahorita, no recuerdo. No, no sé qué le... Pero lo que te puedo decir es, sí, hay ciertos lugares en los que tú tienes que tener cuidado, o sea, el mall, el supermercado, los cines, eso requerirá con el tiempo
Acuérdate, nosotros sí nos hemos dado cuenta en esto, en este poco tiempo que tenemos viendo el coronavirus, es que el riesgo más importante es la proximidad entre dos personas. Claro. El virus se transmite es por las gotículas, o sea que si tú tienes a alguien enfrente hablándote y no estás protegido, o la persona tiene. Hay un delay, vamos a esperar. Creo que te estaba entrando una llamada. Creo que le está entrando una llamada, por eso se puso así. Vamos a esperar un momentito para que pueda ponerse como debe ser. Vamos a esperar. Ahora sí, creo que te estaba entrando una llamada, por eso se puso Ahora sí, así. ok, Sí, era una llamada que estaba entrando, seguro. ok. Seguimos entonces. Ahí dice Sí, encefalitis. sí, Ajá. la encefalitis diseminada aguda usualmente es una enfermedad que ocurre muy frecuentemente en niños y a veces puede ser postviral, ocurre posterior a un virus. Es en etapas muy aunque también lo vemos en adultos. La encefalitis aguda diseminada, el problema a veces es que es un solo brote, o a veces es el inicio o es la primera síntoma o la primera manifestación de la esclerosis múltiple en edades pediátricas. Entonces, sí, es una enfermedad un poco más de pediatría y un poco más o de pacientes jóvenes, pongamos 18 años por ahí. También puede ocurrir raramente en pacientes más adultos, pero sí, a veces es difícil poderla diferenciar una de la otra. El tratamiento a veces inicialmente es diferente. Y aquí me pusieron, y podríamos decir que es como un continuo de la enfermedad a veces, o sea, es como el inicio de la enfermedad de la esclerosis múltiple. Ok, Ah, tengo ¿alguien? más preguntas. Sí, Vamos acá con las preguntas que tengo, porque tengo vale. que decir también, la salud mental de un paciente con esclerosis múltiple, ¿cómo debe cuidarse? En mi caso, yo antes de la esclerosis múltiple o con la esclerosis múltiple, fui al psiquiatra y obviamente eso te da como una ansiedad en el momento y tienes que hablar con una persona y si es una persona, un médico mejor, ¿no? Porque él te puede Claro. guiar. Así que, ¿qué le podemos decir a esas personas que tienen esclerosis múltiple? Total. Yo recomiendo siempre, como parte del tratamiento en equipo, que todo paciente con esclerosis múltiple tenga un apoyo emocional. O sea, yo pienso que eso es vital y es básico. Eh, ¿Por qué? Porque la enfermedad no solamente a veces tiene síntomas neurológicos, también tiene síntomas psiquiátricos, puede haber ansiedad, depresión. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, esto tiene que hacerse. O sea, tiene que ir de la mano ambas. Tienes que tener siempre un apoyo emocional para poder estar bien, tanto física como mentalmente, que es vital en esta enfermedad. Al otro lado también me voy. O sea, la fisioterapia es un pilar básico en esto, ¿no? O sea, no puede dejar de estar la fisioterapia en cuanto a lo que es el tratamiento en equipo de un paciente con esclerosis múltiple. Quizás tenían los tres pilares más importantes, el neurólogo, el psiquiatra y medicina física rehabilitación. Creo que esos tres deben estar siempre. Bueno, en el caso, por ejemplo, mío, yo pasé la primera vez que tuve el primer brote, vamos a decirlo así, yo pasé por un tratamiento de 3 meses para poder volver a caminar. Fue impresionante porque yo sentía, después que se me levantaron las piernas, yo era como un bebé, no podía caminar. Mi cerebro quería y no podía, las piernas no me respondían. Entonces, también quiero responderle a la gente de repente qué pueden ejercicios. Yo considero, y a mí me ha ayudado mucho, mi vida es sumamente positiva. Yo creo en hacer el bien, en vivir mi vida positivo y quizás por eso no he vuelto a sentir lo que sentía, porque la segunda vez me dio suave comparado con la primera vez, que fue más traumático. Pero entonces yo digo, si el estilo de vida tiene algo que ver, los ejercicios, cuéntenos cómo podemos ayudar a esas personas en ese aspecto. No era lo que te... Sí, total. O sea, a veces lo que sí te puedo decir es que no todo el mundo tiene la misma personalidad. Entonces, a veces el hecho de tener una enfermedad tan
tan compleja como la esclerosis múltiple. Eh, Puede ser que se sienta un poco down al principio. Y Claro. sí, en ese caso, si la positividad no viene de ti, pues nosotros te podemos ayudar. O sea, nosotros como un equipo de trabajo puede ayudarte en sobreponerte a eso y quizás poder buscar ese lado positivo y poder darle un poco vuelta de página al asunto. Entonces sí, a veces no hay que sentirse mal si uno siente que no puede, porque para eso estamos nosotros, como para echar la mano y buscar otras opciones que te puedan ayudar a salir del problema. Hay gente que lo necesita un poco más, otros que lo necesitan un poco menos, pero saber que la opción de Tú tienes tratamiento ayuda, que exacto. no, y saber que si quieres hablar conmigo o con otra persona como Mili, que tiene la situación, aquí estamos para ayudarnos, porque nadie Qué bien. mejor que una persona que lo vive te puede saber cómo Claro. te sientes, eso es así. Es importante saber también los ejercicios, qué ejercicios se pueden hacer, cómo puede ayudar a la esclerosis. Todo siempre va a depender del grado de discapacidad del paciente, ¿no? O sea, nosotros, si los pacientes tienen una discapacidad muy leve, nosotros ahí en ese caso le damos riendas sueltas al paciente. O sea, si me preguntas, alguien pone acá una pregunta. Ok, ya esta después la respondemos. Sí, lo que te decía es que todo depende de la agresividad con la que tú tengas tu enfermedad. Si tú tienes una enfermedad leve, nosotros probablemente lo que te vamos a incentivar es hacer el ejercicio que a ti te guste. Bueno, a mí me gusta correr, corre. A mí me gusta hacer yoga, haz yoga. Entonces, si ya tienes una discapacidad un poco más moderada, problemas de usar un bastón, problemas de caminatas un poco largas que ya, entonces ahí sí nos apoyamos muchísimo con la gente de medicina física y rehabilitación, como para diseñar un programa de rehabilitación propio para cada uno de los pacientes individualizados dependiendo de su déficit, ¿no? Entonces ahí Perfecto. podríamos hacer una diferenciación en eso. O sea, si tú tienes una discapacidad leve, pues probablemente tú te sirva ir a un gimnasio tú o irte con amigos a la cinta costera y correr, o bueno, ahora no se puede, pero cuando se vuelva a poder. Entonces, así es como lo dividimos. Ya cuando hay un poquito más de complejidad a la hora de rehabilitarse, pues ahí ayudamos con especialistas en esto. Ahí dice que mi hija no tiene casi síntomas. Por ejemplo, yo en esta vuelta, luego que me pasó eso, me curé y no me he sentido mal. De hecho, me siento bien. No tengo malestar, todavía puedo caminar bien. Así que gracias a Dios estoy tratando de vivirlo el día a día, porque creo que si tú te vives preocupando por lo que te puede pasar mañana, que puede que, por ejemplo, el calambre nunca se te va. Eso es algo con lo que uno tiene que vivir. La mayoría del tiempo te da a veces, no te da el hormigueo, a veces no te da los pies, pero mi vida yo básicamente la vivo normal, yo me siento bien, no tengo molestia. Entonces sí, en ese caso trato de hacer las cosas de una forma normal, pero Claro, siguiendo el ritmo de mi cuerpo, porque el cuerpo hay que escucharlo. Ella claro. dice, se siente bien, la pregunta es qué pasa si no consigue el medicamento. Bueno, justamente tengo una noticia con ese tema que me acaban de decir. El tema del medicamento en Panamá es un bendito problema, porque si yo no me tomo mis medicinas, me preocupa que la enfermedad pueda avanzar y no me sienta bien. Entonces lo que yo quiero es que se quede ahí, que no pase Ok, más. Eso es lo que queremos los pacientes. Yo no quiero total. ponerme peor, no quiero. Entonces, gracias a esa medicina, que de hecho el fingolimod creo que lo inventaron los suizos hace 5 años, no tiene mucho tiempo. Y Sí, esperemos que con los años deben haber más descubrimientos y los doctores están trabajando fuertemente a nivel mundial con la esclerosis múltiple. Entonces, en Panamá, la bendita fingolimod no se conseguía, 120 y pico pacientes, y Mili me decía, estoy todos los días reuniéndome, moviéndome, y tuve la suerte, tengo una buena noticia para los pacientes que como yo toman fingolimod. Me acaba de escribir el contralor Gerardo Solís, que ya firmó para el fingolimod. Así qué que bien. esto es una noticia maravillosa, vamos a tener Total. los 120 y pico pacientes que tomamos fingolimod, vamos a tener el medicamento. Yo la verdad tengo Sí. que darle las gracias al Contralor porque me atendió y fue muy amable y de verdad que hasta me dijo que iba a apoyar la causa. Así que siempre hay ángeles que aparecen en un momento o gente que te ayuda. Así que eso es una maravilla porque
estábamos preocupados porque no teníamos la medicina y ya se estaba claro. acabando. Y hay unos que Sí, ya no la tienen. sí, nosotros también Y los son muy, neurólogos, doctor, son muy costosas. Es muy costosa una medicina de claro, esclerosis múltiple. Una caja muchísimo. de fingolimod vale $4.000. Es muy costosa. Y solo 28 Sí, pastillas. sí, nosotros estábamos preocupados también, porque hay muchos pacientes con, por ejemplo, con este medicamento. Y sí, nos preocupaba muchísimo porque pues la idea es que esto sea es un tratamiento continuo, no se puede parar. Y si bien hay un rango de que podríamos tolerar, lo ideal es que ese rango nunca se llegue a dar. O sea, la idea es que tú tomes el medicamento siempre. O sea, si queremos Bueno, ser estrictos, gracias a Dios, pues parece ser que, bueno, qué buena noticia, ¿no? Y ya qué bien que me acaba de dar la noticia que ya se firmó, el controlador ya lo firmó, así que vamos a tener nuestro medicamento. Gracias a Dios. Bien, alguien preguntaba sobre la intensidad de los tratamientos de inicio. Hacemos eso, estratificamos cómo se ve la enfermedad al inicio. Nosotros estratificamos a los pacientes y decimos, bueno, este paciente parece ser una enfermedad leve, parece ser una enfermedad moderada o parece ser una enfermedad muy activa. Y dependiendo de eso, empezamos el tratamiento basado en cómo se ve la enfermedad. Entonces, si hay alguien que está preocupado porque empezó con un medicamento un poco, por ejemplo, alguien que empezó con fingolimod porque su enfermedad parecía un poco fuerte, no debe preocuparse si en algún momento hubo falla al fingolimod, porque en Panamá tenemos otras medicinas que tienen un poquito más de potencia que el fingolimod y que se pueden usar también. Entonces, nosotros en Panamá tenemos un buen arsenal farmacológico para tratar la enfermedad. Así que si hay alguna falla, pues ahí podemos estar el tratamiento. Hay alguien que pregunta si hay predisposición genética. Sí, definitivamente que la esclerosis múltiple sí consideramos que es una combinación. Es La hermana de mi genética mamá la tiene, la hermana de mi mamá la tiene, o sea, mi tía, así que y es definitivamente una, tiene que haber algo por ahí. es una combinación. Es genética con hombre, con mucha exposición ambiental. O sea, tú debes tener tus genes que te predisponen para la enfermedad, pero quizás si no te expones a ese factor que todavía no conocemos qué es, puede ser que no desarrolles la enfermedad. Pero sí tienes que tener cierta composición genética como para desarrollar la enfermedad. Entonces yo pondría como unos 40% genético, 60% ambiental. O sea, dependiendo de lo que te expongas y lo demás. Somos especiales porque no somos muchos. Ya saben que hasta Dios nos mandó una enfermedad especial. Otra cosa que te iba a decir, porque el tiempo se nos va, la gente quiere saber, y después vamos a tener más conversaciones. Además que tú eres un neurólogo joven, solo tienes 40 años, así que para mí es súper bueno saber que hay una persona de mi edad que está haciendo esto en Panamá y que le está yendo bien, gracias a Dios. ¿Cómo la gente te puede ubicar para tus servicios, para que nos Claro. están viendo en esta entrevista, sepan o sientan algo, puedan ir contigo? Sí, yo estoy, mi consulta está, bueno, yo soy neurólogo del Seguro Social, ahí los pacientes me pueden ver, hay algunos pacientes que están conectados que son pacientes que me ven en el seguro, y a nivel privado yo estoy en los consultorios médicos Paitilla, en el segundo piso, en el consultorio 224, y sí, ahorita estamos cerrados, pero apenas tengamos la apertura, pues bueno, ahí con mucho gusto los podemos ver. Segundo piso de los consultorios médicos Paitilla. Y cuando haya secretaria, el teléfono es el 206-2596. Pero ahorita estamos ¿Y cerraditos. alguna emergencia de algún paciente? ¿Cómo puede hacerse si hay alguna emergencia? Sí, yo tengo móvil phone, aunque no lo crean, el marca en el 811, pero No te es puedo. diferente. Pero es diferente, llega al celular, o sea, no es que tenga el aparatito. Me llega un SMS que me dice, por favor, comunicarse con tal persona, por ejemplo. O en En urgencias de urgencias los me llama. hospitales se puede llamar. Ok, Total. Sí, o sea, eso es importante. voy vamos, a la mayoría de los hospitales de Panamá. Entonces, sí, Importante obviamente saberlo. es preferible donde uno más hace su práctica, pero sí, con mucho gusto.
Así más o menos es como estamos haciendo mucho videollamada, mucha telemedicina también nosotros, para Importante. evitar que los pacientes tengan que salir. Eso lo estamos haciendo. Hay plataformas para hacer citas por internet que están disponibles, esas están allí, así que también ahí se pueden, como quien dice, poder eh, Vamos llegar a y tener salir de más, cita. vamos a tener más entrevistas más adelante, pero ahí preguntaba que por cuánto tiempo de tratamiento. Yo creo que de por vida, ¿no? El mío por lo menos es de Sí, por vida. sí, nosotros no tenemos una cura para la enfermedad, así que no, la medicina no debe suspenderse. No hay cura, así que no hay forma de parar el medicamento. Hay No hay algunos forma de esquemas, que, no no hay hay forma forma de de que que lo lo dejen pare. de ver. Ya No, saben sus exacto. pacientes, lo tienen que ver por vida. Sí, Bueno, no vamos apagaremos ya. vidas juntos. Así es, una vida porque el doctor de uno es como su mejor amigo también, o sea, es una persona Claro, que está ahí para ti. Así que para mí ha exacto. sido un placer tenerte, muchísimas gracias, el tiempo se está acabando, más adelante vamos a conversar nuevamente y ya Vale. saben, sigan también a la Asociación de Esclerosis Múltiple con Mili para que ella también pueda ayudar y yo voy a ayudar también desde mi posición. Por favor, un mensaje para Panamá, doctor, del tema de COVID en general y todos Claro. los que nos están viendo. Yo me agradezco esta oportunidad que me diste y sí, yo quiero transmitir tranquilidad. Lo primero que quiero decirle a ustedes como pacientes de esclerosis múltiple es que tranquilos. Eh, la enfermedad sí preocupa, pero si hemos visto que si tú mantienes una postura cumpliendo las reglas que se te dan por la televisión o por la Organización Mundial de la Salud, que son las reglas básicas de distanciamiento físico, lavado de manos y ponerte la mascarilla. Eso parece ser parecen ser medidas suficientes. Y que nosotros no hemos visto que los pacientes con esclerosis múltiple a nivel mundial se estén comportando de una manera preocupante para nosotros. O sea, que nosotros tengamos que salir en la televisión, por ejemplo, y mandar un warning o una alerta como para decir no. Pero esto lo que quiere decir es que el esfuerzo en cuidarse debe ser mayor. O sea, cuídense mucho, pero quiero transmitirle la tranquilidad de que si se hacen las cosas bien y háganlas bien, eso sí se los pido, todo va a estar bien. Me encanta eso, yo creo que me voy a despedir con eso y además de que lo más importante, yo creo que nadie sabe lo que es no tener salud si no la has perdido y te das Claro. cuenta que es lo más valioso que la vida te puede dar, lo demás puede esperar, sin salud no Claro. somos nada y eso es una bendición, así que muchísimas gracias doctor y bueno, vamos a estar Muchas gracias. pendientes para más conversaciones con usted. Gracias, Vale. feliz Chao. noche, Bye. chao. Chao. Igual. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y pues por supuesto con la buena noticia de que ya el Contralor firmó las pastillas de esclerosis múltiple Fingolimod que no había en el Seguro Social. Mili, ya lo sabes, me acaba de escribir. Esto es una buena noticia para todas las personas que estamos en tratamiento, que es costoso y que vamos a poder salir adelante. Así que ya saben que yo estoy aquí, Mili está aquí y muchas personas más. Un beso, esos 450 pacientes que hay en Panamá. Somos pocos, pero somos muy unidos y vamos a salir adelante. Así que un beso a todos y que pasen buenas noches. Cuídense. Bye.